la visión con la que cada uno trabaja, cada iglesia trabaja de manera diferente, pero la misión siempre va a ser la misma. Entonces, en este taller enfocado en ese propósito, pues así lo hemos titulado, vamos a leer cuál es el propósito de Dios. Dice la palabra ahí en Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario que tengamos claro la misión que Dios nos ha dejado a todos, porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día muchas iglesias se han desenfocado de la misión que Dios nos dejó. Hoy en día hay muchas iglesias enfocadas en hacer muchas actividades, en hacer el megatemplo, en, no sé, crear nuevas estrategias desfasadas de la Biblia. Y yo digo, ¿qué necesidad hay de enredarnos en la vida si hay una sola misión y está bien clarita a lo largo de toda la Biblia, sobre todo en los evangelios y específicamente en este texto? Propósitos: enfocarnos en lo que Dios quiere, que es lo que acabamos de leer. Hacerlo como Dios quiere, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y dar el fruto que Dios quiere y espera, porque Dios espera fruto. Cuando Dios creó al hombre y lo puso allá, ¿qué le dijo? Multiplica, multiplícate, fructifica y multiplícate, juzga, gobierna, haz esto, haz aquello. Dios le dio una tarea y Dios estaba esperando. Si yo le doy a usted 100,000 pesos, le digo multiplíquelos, se supone que yo estoy esperando que usted los multiplique. No le estoy diciendo que los multiplique solo porque, ay, multiplícalos de chévere, no. Yo estoy esperando que tú me des un resultado. Es mentira que Dios no quiere que crezcamos. Yo conozco pastores, ¿verdad? Que tienen iglesias pequeñitas hace años y dicen, es que Dios no a todos nos diseñó para tener iglesias grandes. Sí, es verdad. No todos vamos a tener iglesias grandes, pero sí todos estamos llamados a crecer. Y llamados a crecer es que no puede ser que pasen 15, 20 años y yo tenga a las mismas 10 personas de hace 15 y 20 años. Eso ya no es crecer, eso es estar estancado. Entonces tenemos que también tener claro que Dios quiere que yo dé fruto y espera que yo dé ese fruto. Bueno, ¿qué objetivo perseguimos hoy? Conocer cómo yo me puedo involucrar en el propósito de Dios. Acuérdense que el propósito de Dios es evangelización, establecer el reino en la tierra. Siempre lo de Dios se ha tratado de reino. El primero fue con los ángeles allá en el cielo, los ángeles le fallaron. Luego estableció su reino con Israel, y usted sabe que todavía no se ha terminado eso con Israel. Luego estableció el reino con nosotros aquí en la tierra y todavía estamos en ese propósito. Entonces, hay un plan de salvación en el cual Dios nos involucró, y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Conocer cómo yo me puedo involucrar en el propósito de Dios, porque todos podemos involucrarnos en el propósito de Dios. Estar dispuestos a obedecer al pie de la letra el propósito de Dios. Usar todo mi potencial con humildad para dar los resultados que Dios espera y crecer. Y comprender que las dificultades hacen parte de nuestro crecimiento. Cada año que inicia se convierte en una posibilidad para cambiar historias o para continuar con más de lo mismo. Una sola cosa es cierta: cada ser humano tiene el poder de determinar lo que quiere hacer, como lo enseña el apóstol en Filipenses 3:13. Ahí están los textos listos para que ustedes no tengan que buscar en la Biblia si quieren. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, mire, como dice aquí el texto, cada año que llega todo el mundo, año nuevo, vida nueva, metas nuevas, y muchos hacemos agenda, y este año voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y ya cuando llega octubre usted ve diciendo, sobre todo en la parte de la comida, dice, uy, yo dije que iba a adelgazar, pero me ganó la comida, y presentan los muñequitos gordos y la gente sin hacer nada, porque no nos dispusimos o no se dispusieron para alcanzar esas metas, ¿verdad? Pero aquí estamos leyendo que dice: una sola cosa es cierta, cada ser humano tiene el poder para determinar lo que quiere hacer. Entonces lo primero que tenemos que ver es que tenemos que estar determinados. El apóstol dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Nosotros apenas estamos empezando aquí. Nosotros no podemos decir ya he alcanzado ni el 1% todavía. Estamos apenas empezando a caminar.
Pero esto hace parte del proceso que toda iglesia de sana doctrina y en sano crecimiento debe pasar. Una iglesia que abre hoy y mañana tiene 100 personas, déjeme decirle, no es una iglesia sana. ¿Por qué? Salvo que traigan un equipo de 30, 40 líderes ya preparados, abrieron un lugar, 40 de líderes aquí bien preparados, ahí sí le digo, ganaron gente, bueno, había un gran equipo preparado. Pero cuando es una iglesia como esta, que empezamos de cero, no podemos pretender que mañana tengamos 200 personas, porque ni aún nosotros estamos preparados para recibir esas 200 personas. Imagínense 50 personas aquí ahorita pidiendo consejería. ¿Cómo se la damos? ¿Cómo los visitamos? Ah, no, que vengan al templo. Sí, ellos van a venir al templo a recibir palabra, pero precisamente la palabra pastor implica cuidado. La palabra pastor implica que yo esté atenta a esa ovejita. La palabra pastor implica que yo vaya y, ¿se acuerda que el pastor le ungía a la ovejita con aceite para que no se le pegaran las moscas y todas esas cosas? Bueno, el pastor tiene que estar orando por sus ovejas, pendiente que no se le pegue el diablo a las ovejas así de chévere, ¿no? Y eso se logra con el pastoreo. Entonces, miren la necesidad que hay de que como iglesia que empezamos de cero, no crezcamos a la manera de la espuma, sino a la manera de los procesos de Dios, de aprender de los procesos del Señor. Entonces se hace necesario, como Pablo, decir, yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Mire, mi esposo y yo no pretendemos haberlo alcanzado todo, ustedes tampoco, pero una cosa sí vamos a hacer y es seguir adelante. Dice, una cosa hago, olvidando lo que ya quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay una cosa muy importante que tenemos que trabajar en esta mañana. ¿Qué significa olvidándome de lo que ya quedó atrás? Usted se ha notado que Pablo no solamente era un hombre que tenía glorias presentes, sino que también tenía glorias pasadas, porque Pablo no era cualquier persona. Pablo sí que era un hombre que podemos decir tenía todo para hacer lo que quería, porque era un hombre del gobierno romano importante, con poder, con dinero, con educación, era un hombre culto, era un hombre intelectual, era un hombre que lo tenía todo para salir adelante. Sin embargo, cuando él conoce a Cristo, él dice frases como esta, ciertamente dejando lo que queda atrás. Muchas veces nosotros caemos en el error de vivir de glorias pasadas. Yo tengo un libro que no he publicado y en ese libro yo hablo de que tanto las glorias pasadas como los errores del pasado nos pueden estancar. El error me estanca porque me hace sentir culpable y no me deja avanzar. El enemigo viene y me lo recuerda. Pero las glorias pasadas también nos estancan. Ustedes han oído decir, ay, es que yo antes era, cuando yo era gerente de esta empresa, cuando yo era la manager, cuando yo era la administradora, cuando yo tenía plata, y cuando yo, y ese pasado glorioso lo tiene atado. Y si el presente suyo no es tan glorioso como lo fue el pasado, ahí viene el gran problema, porque usted siente que no avanza. Usted siente que Dios lo tiene olvidado. Usted siente que, ay no, Dios mío, yo venía de multitud y ahora estoy aquí en poquita gente. Y si uno no está agarrado a Dios, uno llega a ver esto como un fracaso. Llega a ver esto como un retroceso. Pero si lo llevamos a la lupa de Dios, no es un retroceso. Porque dice la palabra que todo tiene su tiempo, significa que lo que viví ayer ya es pasado. Y dice también Isaías, no os traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo no puedo revelar lo nuevo si tú sigues anclado a lo antiguo. ¿Ven? No puedo. Es como cuando uno habla mucho y habla mucho y habla mucho y voy, Pastor Eduardo, déme un consejo. Sí, claro, dígame, mire qué me pasó esto y 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 esto, y el pastor queriendo me dar un consejo y el pastor dice, bueno, ¿cuándo se calla esta muchacha para un consejo? Bueno, eso pasa con el pasado. Lo tenemos tanto, sea bueno o malo, glorioso o malo, el pasado hay que dejarlo atrás. Y Pablo dice aquí, ¿no? Yo ciertamente olvidando todo, y por eso le pongo a Pablo, porque Pablo sí que tenía de qué agarrarse. O sea, las glorias que Pablo vivió antes de conocer a Cristo sí eran glorias. Eso sí era vida. Eso era poder. Eso era lo que muchos hoy en día pelean. Por lo que muchos hoy en día entregan los principios de Dios. Por el poder, por el dinero, por la política. Pablo tenía todo eso. Sin embargo, él lo dejó atrás.
Otro que también lo dejó atrás fue Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando él dice que no teniendo, como dándole valor a todo lo que vivió en el palacio de Faraón, dice, no teniendo en mucho eso, sino en poco todo lo que tenía allá, él caminó como mirando a lo invisible. Lo mismo hacía Pablo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hoy decidir, dejar atrás, hermanos, es el pasado. Yo no sé qué pasado cada uno tenga que dejar, pero si lo vamos a llevar a pasar eso en la forma personal, pero si lo vamos a llevar al tema de iglesia, cada uno de nosotros viene de iglesias diferentes. Teniendo claro eso, que el pasado tiene que quedarse atrás y enfocarme en lo que viene, porque léalo otra vez, eso es lo que dice ahí. Dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces, dejar el pasado y mirar lo que viene de nuevo, eso es extenderse. Y cuando en Isaías dice, ensánchate, extiende tus cuerdas, no está hablando tanto de lo físico, está hablando de lo espiritual. Extenderse, mire, aprenda eso hoy, soltar las glorias y el pasado, sea bueno o malo, es extenderse. La gente que sigue llorando un muerto que se murió hace 20 años no se va a poder extender al gozo de Dios, porque siguen anclados a un dolor. Entonces sí ve la necesidad que tenemos de extendernos a lo nuevo, de abrirnos a lo nuevo y entregarle ya lo que pasó, ya eso es pasado, hermano, glorias pasadas ya en este momento no sirven de nada. Conocer cómo puedo involucrarme en el propósito de Dios. Está en la siguiente hoja, hermana. Esa hoja en blanco es para que ustedes vayan anotando las preguntas o las dudas, ¿listo? No es fácil conocer cómo ser útil en el plan de salvación, pero es posible. Veamos algunos aspectos que nos ayudarán a saber cómo ser útiles en las manos de Dios. Aceptar el llamado que Dios hace a cada uno en particular. Dice, si estamos seguros de que es Dios el que nos llama, lo único necesario e importante es escuchar la dirección de Dios, no distraerse escuchando la voz de hombres que no conocen el propósito de Dios para mi vida. Aquí nos muestra dos ejemplos. El ejemplo de cuando Moisés escuchó el llamado de Dios, el ejemplo de cuando Pablo escuchó el llamado de Dios. Y vamos a entrar en materia. Ahí hay una pregunta abajo que dice, vamos a leer uno de los textos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, está en Éxodo 3, de 2 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y la de Pablo, pues ustedes también se la conocen. Miren, tenemos que estar seguros de quién nos llamó. Y usted dirá, pero sí, a mí también me llamó Dios. Bueno, sí, a todos nos llamó Dios. Pero yo hago una pregunta, ¿por qué al pasar el tiempo nosotros terminamos más escuchando lo que nos dice un hombre que lo que nos dice Dios? Y sucede todos los días de nuestra vida. Nosotros llegamos a una iglesia, conocemos a Dios y empezamos a servir, y gracias a Dios por el llamado y todo, pero si usted observa, todo cristiano, todo líder, empieza a tener un modelo en la iglesia, a tener su propio, ¿cómo le digo yo? Aunque Dios es el pastor, aunque Cristo es el que nos llama, empezamos a tener como ese favoritismo por X pastor. Usted ha notado que uno, ay, va a predicar el pastor, qué chévere. Hoy va a predicar la hermana Elda. Ay, yo voy cuando predique la hermana Blanquita. A mí me gusta cómo predica la hermana Blanquita. Ve, ahí hay gente que si no predica el que a él le gusta, no va. ¿Ve? Hay gente que usted está trabajando con mujeres y su directora era Blanquita y en enero, como en las iglesias hacen cambios y ajustes. Bueno, este año la directora de mujeres va a ser la hermana Evelia y dice la hermana Evelia, ay, no, a mí me gustaba cómo diría Blanquita. Yo mejor me salgo del grupo de mujeres porque es que a mí no me gusta cómo me va a dirigir la hermana Evelia. Ay, no. Ay, hermana Elda se va a salir, sí, ¿por qué? Porque tengo mucho oficio en la casa que hacer y no tengo tiempo. Y se salió la hermana Elda porque ahora pusieron a la hermana Evelia. Ay, cuando vienen los cambios de pastores en la iglesia, ay, ¿cuántos no se van de las iglesias, hermano? Le hago una pregunta, hágasela a usted mismo. ¿Eso es los ojos puestos en Jesús o los ojos puestos en los hombres? Y en eso caemos todos en algún momento de nuestra vida.
Porque empezamos a compartir la mirada, un ojo para el hombre y un ojo para Dios. ¿Mm? Cuando me conviene escuchar más a Dios, entonces tiro los dos ojos para acá. Pero cuando el hombre, tiro los dos ojos para acá. Y hay veces que ponemos al hombre por encima de Dios. ¿Cuándo le digo? Cuando conociendo la verdad de Dios, terminamos haciendo lo que el hombre quiere. ¿Mm? Ahí es donde yo hago la pregunta, donde el taller nos dice la pregunta, ¿quién me llamó a mí? Cuando alguien llega a trabajar en una empresa y se echa al jefe al bolsillo, le aseguro que va a ser el favorito del jefe. El jefe lo va a defender. El jefe, no, es que este hombre es fiel conmigo, este hombre es derecho conmigo, este es el trabajador que me sirve, este es el que... Bueno, si lo lleva a los torcidos también, ¿no? Están los torcidos, pero hablemos de los correctos. El jefe quiere al trabajador fiel, al trabajador leal, al que no se le tuerce, al que pone por encima de los demás al jefe. Lo mismo pasa con Dios. Dios quiere siervos que ganen derecho a Él, que no pongan la mirada en un hombre. Porque si usted termina poniendo la mirada en el hombre, mire, no solamente hace dudar de quién lo llamó, sino que más temprano que tarde usted se va a llevar una decepción grande. Porque el hombre falla. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Ahora, si usted está seguro que Dios lo llamó, aquí es donde empieza ese respaldo de Dios en nuestra vida. Lo primero que sucede cuando yo estoy segura que Dios me llamó es no tener miedo a desarrollar lo que Dios me dio para desarrollar. Si usted tiene un llamado a servir y usted cometió muchos errores en su vida y usted está sirviendo y usted sabe que Dios lo llamó y llega a la iglesia uno de esas amistades que usted tenía allá en el mundo y le dice, uy, pero este lo quieres. Esta mujer era tremenda, esta mujer hacía esto y esto y esto y esto, y eso llega a oído suyo y empieza usted, ay no, Dios mío, ahora me van a poner en evidencia, ahora todo el mundo se va a enterar de la vida que yo tenía, y empieza el diablo a recordarle a usted su pasado, y dice, yo me estoy sirviendo, y mira, te recordaron ahí, te refrescaron el pasado, y empieza ese miedo a nosotros, ay no, y hay muchos que hasta se salen de servir por miedo que el enemigo los está dirigiendo, los está señalando. Pero si usted está seguro que Dios lo llamó, a usted no le dé miedo. Cuando Pablo se convirtió, dice la palabra que cuando él vino a Jerusalén después de 3 años, los discípulos no se querían juntar con él. ¿Sabe por qué? Porque conocían el pasado de Pablo. Pero usted nunca ve a un Pablo retroceder. Él dijo, no, a mí me da, se lo estoy parafraseando, problema de ustedes si no creen. Pero yo estoy seguro quién me llamó. Y hay una parte donde él le dice, yo, el último de los apóstoles, fui llamado y yo era como un abortivo, pero yo he trabajado más que todos ustedes juntos, le dijo él a los demás apóstoles. O sea, Pablo tenía una seguridad tan grande de quién lo había llamado, que a Pablo no le importó que los demás discípulos en un momento lo juzgaran. Es más, cuando el Señor le dijo a Ananías, oye, ve ora por este hombre que está allá en la calle derecha, ¿qué le dijo a Ananías? Oye, Señor, pero es que este era el que mataba, este era el que asolaba, Dios le dijo, sí, pero ves porque el instrumento me es útil para que padezca, y se lo dijo a Ananías, para que padezca por mi nombre. Luego dice Ananías, llega Ananías, dice, está bien, va Ananías, dice, oh, hermano Pablo, ya no le dijo este es cualquiera. Después viene y le dijo, hermano Pablo, el Señor me mandó, porque ¿qué? Hubo un día que respaldó a Pablo. Y ahí es donde tú tienes que estar seguro. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Entonces, si Dios está con nosotros, no nos debe dar miedo. Los movimientos de Dios son perfectos. Nosotros somos como unos ajedrez en las manos de Dios. Él mueve la ficha como Él quiere. Pero el que está seguro que Dios lo llamó, no le da miedo. Y no le da miedo incluso llevarle la contraria a un hombre que lo esté sacando del propósito de Dios. Y ahí también tenemos que tener cuidado. Si Dios me llamó, al que tengo que darle derecho es a Dios. Al que tengo que escuchar es a Dios. Estar atento a qué Dios quiere hacer conmigo. Muchas veces Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero por nosotros estar escuchando al hombre, terminamos desfasados de la Biblia, desfasados del reino y poniendo en duda el llamado de Dios. Estar seguro de quién nos llamó hará toda la diferencia en nuestro servicio en la iglesia.
Es muy común ver servidores que al iniciar lo hacen con mucho esmero, compromiso y responsabilidad, pero al pasar los días eso se va perdiendo. Existen muchas razones, veamos algunas. Y ahí vamos a empezar ya la pregunta. Empezamos a mirar lo que hacen otros versus lo que hago yo. ¿Le ha pasado a usted eso, hermano? Ay, ya al hermanito sí le pone el privilegio de abrir el culto y a mí tanto que estoy parado en esta puerta y nada, no me dan el chance de ir a abrir el culto. Hermana, vaya a abrir el culto usted. Ay, no, a mí me da miedo, ese micrófono no me gusta. No, la hermana no quiso. Pasó. A la hermana Evelia fue otra vez a abrir el culto y cuando la vio allá la hermana Elda, otra vez pusieron a la hermana Evelia a abrir el culto y a mí no. ¿Qué tendrá señorita? ¿Qué tendrá la señora? Y por ahí el que lo escuchó, ¿no? Y dice el pastor, ya escucha a la hermana Elda. Hermana Elda, vaya a abrir el culto. No, a mí me da miedo, Sí me hago entender, ni a la. Porque es que empieza, es una competencia de ver lo que están haciendo con ella versus lo que yo estoy haciendo. Hombre, si tú sientes que tu llamado es de estar de ujier en la puerta y eso es lo que te gusta, pues quédate ahí. Pero si tú ves que tu llamado va un poquito, se expande un poquito más y dices, wow, yo tengo la actitud de abrir un culto, porque hermanos, abrir un culto no es tan sencillo. Abrir un culto es pararme, hermanos, Dios les bendiga, es transmitirle gozo a la gente. Por eso yo le enseño a la gente, oiga, cuando vaya a abrir un culto, no vaya con malaquías, malditos sois. Óyeme, la gente viene de su iglesia, de su casa mal y usted viene a salirle con el maldito aquí. No. Hermanos, alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Jehová porque es bueno, porque Él es misericordioso. Los salmos son lo mejor para abrir los cultos. Entonces yo le digo, abrir un culto también es algo que tiene que Dios dártelo, porque es tú transmitirle al pueblo alegría, invitarlos a adorar a Dios, levantarlos porque no sabemos cómo vienen los ánimos, habiendo ya pasado por el filtro de la puerta de los sugieres, ¿no? Porque los más animados tienen que ser los sugieres. Pero aún habiendo sugieres animados y que les gusta motivar, hay algunos sugieres que le tienen pavor al micrófono. Entonces, si usted puede que sea lleno de gozo y de alegría para recibir a la gente, pero si el don suyo no es con el micrófono acá, entonces deje que el que sí lo tiene lo haga y alégrese por el que sí puede abrir un culto. Entonces ahí empezamos a mirar lo que otros hacen versus lo que yo hago. Ay, pero es que como allá sí se ve, es que en el altar lo ve todo el mundo, él es más conocido que yo. Y empieza el diablo a decirle, viste, en el altar se suben solo los de la rosca del pastor. Y empieza el diablo a meterle a usted ese espíritu de competencia mala. Pero pastora, perdón, para eso no es fácil. No es fácil, pero cuando usted tiene el don, Dios lo respalda. Cuando usted tiene el llamado a este lugar, Dios lo respalda a usted. Sigue diciendo ahí, el favoritismo del pastor con otros versus conmigo en la relación personal. Hermanos, hasta Cristo tuvo un círculo cerca. Y no era porque Cristo no los amara a todos. Es porque según la capacidad de ayuda que uno ve en la gente, uno se empieza a rodear de los que más le son ayuda a uno. ¿Ve? En estos días aprendí algo en un taller que estoy haciendo. No todos, aunque quieran, tienen el llamado a predicar. No podemos poner a predicar aquí a todo el mundo. Hay gente que se para aquí, lee un versículo y empieza a echar cuento y ahí se la pasa. Hay gente que se para aquí a decir cosas desfasadas de la Biblia. Entonces uno como pastor tiene que estar muy atento a eso. Entonces, el favoritismo del pastor con algunos no es algo que se da porque no quiere, porque el pastor no quiere a todos. El pastor los quiere a todos. Sino que dependiendo la capacidad de ayuda que él encuentra en las personas, uno se va rodeando. ¿Ven? Yo aquí estoy rodeada y gracias a Dios de gente que me ayuda, pero ¿en quién me apalanco mucho en la predicación? En el pastor. Porque ya él puede predicar un domingo. ¿Ves? Ya la pastora habla que predica un miércoles. Mi esposa, aunque es el pastor, todas nosotros la predica un domingo. Entonces, porque el pastor vaya y predica y lo hago pasar una vergüenza aquí porque él aquí se va a torturar. ¿Sí ves? Entonces, yo no es que quiera más al pastor Eduardo y a la pastora Blanca, sino que en este momento en la predicación él me ayuda más. Y a él yo incluso fui que día ahí compartimos un taller de homilética para que él aprenda a mejorar eso, ¿verdad? De pronto con las hermanas no hablo más porque pues con ellas en este momento ellas no me están ayudando a predicar. Pero sin embargo yo las llamo, hablo con ellas y eso. A Marisa yo un día le dije también, le dije, Marisa, como usted quiera servir me avisa. Sí, pastora, yo le digo, ya yo le hice el ofrecimiento, hasta le dije a la pastora Blanca, ¿cierto? Ella antes servía en una iglesia
esté pendiente de ella para cuando ella quiera servir. Entonces el favoritismo del pastor no se da porque sí, no voy a decir que en todos los casos. Hay casos donde sí se ve el favoritismo gratis, fortuito, sin que la persona lo gane. Pero el favoritismo sano se da cuando el pastor se rodea de un círculo pequeño porque son los que más le ayudan. Cristo tuvo muchos discípulos, pero solo caminaba con 12 y enseñaba a 12. Y de esos 12 habían 3. Y de esos 3 había uno, el discípulo amado. ¿Sí se da cuenta? Y no es que Dios hiciera excepción, Cristo hiciera excepción. Es que según la capacidad que cada uno tiene para ayudarme a mí, yo me voy a rodear, yo me voy a apalancar. Tristemente hay veces que se dan esos casos donde hay esos hermanos que son como, ¿cómo le llaman a eso en las cartas? El Yoli, esa carta que sirve para todo. El as. No. Es una cartica que sirve para reemplazar cualquier letra, cualquier número. El comodín. En mi tierra le dicen Yoli a eso, yo no sé por qué. Hay hermanitos en la iglesia que son como el comodín, que no tienen todos los dones, pero se las ingenian para hacer como ese comodín, en aras de que es que me quiero echar al pastor al bolsillo. Y uno como pastor, cuando, no, el pastor Eduardo canta, no, el pastor Eduardo predica, no, el pastor Eduardo. Entonces uno como pastor empieza como a acomodarse y esa persona se me vuelve necesaria a mí. Ahí ya no es un favoritismo sano. Ahí ya empieza ¿cómo le llama eso? Los intereses personales a salir adelante, a salir a flor. Las preferencias por los intereses personales tanto del pastor como de la persona. Entonces tenemos que saber identificar cuándo el favoritismo del pastor en relación con otro hermano es un favoritismo sano. Y si yo que soy maduro en la fe digo, no, es que la pastora Berta habla mucho con el pastor Eduardo y la pastora Blanquita porque ellos ya predican, ellos pueden hacer un ayuno. Yo estoy segura que si mi esposo y yo no estamos aquí, ellos van a poder dirigir un culto aquí. Estoy segura que lo van a poder hacer. Entonces, ¿cómo no voy a tener yo una cercanía más con ellos? Claro que sí. Exactamente. Entonces, no es favoritismo malo cuando uno se apalanca en cierto grupo por la necesidad que tenemos de ayudarnos y que esas personas nos ofrezcan esa ayuda. Eso no debe ser un motivo para que usted se enoje. El nivel de participación en los servicios de algunos versus conmigo, eso ya lo hablamos al comienzo. Cuando la hermanita sí la ponen a abrir culto y a mí no, o cuando a mí no me ponen a abrir los cultos todos los domingos. No se puede todos los domingos poner al mismo porque hay mucha gente que también lo puede hacer. Entonces, el nivel de participación en los servicios de algunos no debe ser una competencia para mí. Ni eso me debe hacer dudar de que Dios me llamó para servir en la iglesia, para estar en el plan de salvación y ganar nuestras almas. Estas son cosas que vienen a nuestra vida o nos empiezan a dañar cuando yo no estoy seguro quién me llamó. Cuando yo empiezo la competencia con los demás, yo empiezo entonces a dudar de quién me llamó. Porque si Dios me llamó, Él no me llamó a competir, Él me llamó a servir. Y me llamó a mirar con amor lo que los demás hacen, a ayudarle yo a los demás, a salir adelante en su ministerio. Ustedes han visto gente que está en una área de mujeres, por decir, y ya usted tiene cancha y yo soy nueva. Hermana Blanca, ayúdame, ¿cómo era que tú hacías? Ah, no, usted no la nombraron, pues mira a ver cómo hacen. Yo he visto esas actitudes. Sí, señor. No, ahorita no, más tarde le ayudo. Y ya es como decir, ¿qué tal? Me quitaron a mí, bueno, que lo pusieron a mí. Ella, a ver, ¿cómo haces? Eso es un problema mío. Ajá, y otra vez, hermanita, mira, que ¿cómo era que tú? Yo no sé, hermana, mire, sea responsable, hermana. Pídelo al Señor y hasta nos volvemos espirituales. A ver, hermana, eso es de oración. Y se tocan las rodillas, eso hay que vea, orar. Y vaya a mirar la rodilla, el hermano no tiene ni una sola roncha. Todo eso viene porque empezamos a poner la mirada en el hombre y dejamos de poner la mirada en Dios. Nadie me enseñó a mí, tocó Solita. Todo eso sucede cuando yo pongo la mirada en el hombre y no en Dios que me llamó. Entonces, si en Dios que me llamó la pongo, bueno. La promoción de algunos versus la mía, esa sí duele, hermano. Cuando llevamos el mismo tiempo en el ministerio y llegó enero y promocionaron a Blanca y a mí no. La van a ungir de pastor. Ay, no. Pero si yo tengo más potencial que ella, yo sirvo más, yo me la paso aquí más metida. El diezmo. Vayamos al diezmo. ¿Quién diezma más? ¿Cómo se van a poner esta vieja? Ya no se va a llamar hermana, se llama vieja. Ya no se llama la hermana Blanca, no, la vieja esa que... Mira, hermano, la promoción
de algunos en la iglesia, eso es causa de dolor, eso es causa de amargura, eso es causa hasta de que muchos se van de la iglesia, hermano. ¿Ve? Hay algunos que lo promocionan sin ser el tiempo, pero hay otros que sí. Y si yo estoy segura que Dios me llamó al servicio, tengo que alegrarme cuando mi hermano lo promociona. Por algo lo promocionaron, ¿sí? La bendición de Dios en algunos versus la mía, eso también duele. Ay, Dios mío, ahí sí la guerra es directamente con Dios, ¿no? Oiga, pero Señor, tú a este lo bendices, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Y en vez de preguntarse a mí qué es, ¿por qué era que a mí Dios no me bendice? El dicho mundano ese que, ¿cómo es? ¿Cuál? Del infeliz. Uy, no, ese dicho es. ¿Cómo es? Pero eso ha sido muy cierto, ¿no? ¿Pero cómo es? La desgracia. Busca al busca al infeliz. infeliz. Pero mire, si usted lo busca en la Biblia, dice la Biblia en Proverbios, al perezoso, la pobreza le llega como un hombre armado. ¿Usted sabe cómo va un soldado cuando va a matar? So, va, ta, 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 y no deja nada. Así dice el Proverbios que la pobreza le llega al perezoso. Entonces, la pobreza no es falta de bendición, es falta de trabajo. Sí, porque cayó, perdón que le interrumpa, la goterita y tuvo el balde, después arreglo. Y así Exacto. empieza a caerse el techo Y se encima. cae la casa. Pero cuando usted ve al hermano bendecido, hay algunos más olímpicos, no quiere saber qué estará haciendo. Ese es el que cuenta la ofrenda, miren a ver. Empieza el espíritu de sospecha, hermano, porque usted ve la bendición en otro y no en usted. ¿Pero por qué? Porque usted está poniendo la mirada en el hombre. Póngala en Dios. Dios mío, tú me llamaste. ¿Por qué será que yo no soy bendecido, Señor? ¿Será que yo soy flojo, Padre? ¿Será que yo no ministro bien? Hay gente que no es perezosa, pero no sabe administrar y a veces le va la plata. Hay gente que trabaja, administra, pero son egoístas y mezquinos y no comparten con nadie. Y el espíritu de mezquindad, o sea, el no ser generoso también termina que no se expanda la bendición, que no crezca la bendición. Hay tantas razones por lo que la bendición no es tan abundante en todos, pero nunca va a ser culpa de Dios. Entonces la comparación es el primer paso para que luego aparezca la envidia, la competencia, la frustración, el odio y la raíz de amargura que termina contaminando todo el cuerpo, hermano, y sacándonos del verdadero propósito, como dice Hebreos 12 al 15. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorba y por ella muchos sean contaminados. Estas competencias nos llevan, es el primer paso para que aparezca la envidia y la raíz de amargura. Y hay mucha competencia. En la iglesia hay competencia, miren, en la iglesia hay tanta competencia, hermano. Ya la gente no sirve por amor a Dios y a las almas, sino por competencia, por quién lo hace mejor. Y ahí es donde aparece la raíz de amargura. Y dice que cuando ella aparece, contamina todo el cuerpo. Entonces, mira lo delicado de nosotros seguir poniendo la mirada en los hombres. Eso es delicadísimo. Nosotros no podemos seguir haciendo eso.